Bienvenidos al estudio del mensaje de la justificación por la fe. En esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día nos acompañan en estudiar este mensaje que Dios ha enviado para este tiempo del fin especialmente. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos ya en el estudio número 66 de esta serie. Hoy vamos a seguir estudiando el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. En el estudio anterior hemos comenzado a estudiar, hemos visto de que el mensaje a Laodicea de Apocalipsis 14 o Apocalipsis 3, 14 al 18 es el mismo mensaje de justificación por la fe. Y se aplica para los creyentes de este tiempo o del periodo de la Odisea. Hemos visto que en Comentario Bíblico tomo 7 de Elena White, 975, que se escribió en 1892, es la carta 24, decía lo siguiente: ha estado resonando, dice el mensaje a la Odisea. Tomad este mensaje en todas sus fases y propagadlo a la gente, doquiera la providencia abre el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo que perece. Si la hermana Juárez escribió en 1892, prácticamente 4 años después de 1888, ella dice, ha estado resonando el mensaje a la Odisea. Y lo importante es estudiar y comprender en todas sus fases. Es, dice, la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Y hemos visto que el oro afinado fuego es el amor y la fe. Y el amor es la ley de Dios. La ley de Dios es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, es Cristo. Dios es amor, Cristo es amor, Cristo nuestra justicia. Ese es el oro afinado en fuego, que el creyente que acepta por fe a Cristo como su Salvador personal debe apropiarse de ese oro, de ese amor de Cristo en el corazón. Por eso, al final de este mensaje viene la invitación, que dice, he aquí yo estoy a la puerta, si abriere, dice, entraré a él y cenaremos con él. Dios está pidiendo la entrada al corazón. Ahora dice, compra de mí, dice el testigo fiel, oro afinado en fuego. El oro es el amor de Dios, pero el oro tiene que afinarse con el fuego. Y entendemos que la afinación es obra de Cristo en el creyente. Y la afinación final debe entenderse que es el zarandeo en los tiempos de crisis, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de las leyes dominicales y en el tiempo también del corto tiempo de angustia. Allí el amor debe refinarse. La lluvia tardía y el fuerte clamor implica pruebas y sacrificios tan severos como la purificación del oro por el fuego. El siguiente problema que los creyentes, los religiosos de este tiempo tenemos es la desnudez espiritual, la vergüenza de nuestro carácter. Por eso, embarazosamente desnudos, habíamos predicado, dice la ley, hasta que hemos llegado a estar, dice, tan secos como las colinas de Gilboa. Así escribió la hermana Hue en 1888. El pueblo adventista estaba desnudo
no tenía la justicia de Cristo y también no tenía el oro afinado en fuego. Tenía la pobreza espiritual. En otras palabras, no tenía vida espiritual. A la vista de todo el universo de Dios, creíamos estar, dice, predicando el Evangelio eterno al mundo cuando ni siquiera comprendíamos. Eso es lo que aconteció en 1888. Hasta hoy sigue ese pensamiento, sigue ese sentir de que el adventismo está predicando el Evangelio eterno, el mensaje del tercer ángel y el mensaje de la justicia por la fe de 1888. Pero ¿qué acontece? El mensaje de 1888 iba a colmar y levantar el mensaje adventista de precioso contenido y también habría de dar vida a la iglesia de preciosa experiencia que eliminaría todo motivo de vergüenza. Ese era el objetivo de ese mensaje. Ahora la pregunta es, ¿se vistió nuestra desnudez con el mensaje que predicamos desde 1888? Bueno, sabemos de que en 1888 fue rechazado ese oro afinado en fuego, o sea, el pueblo adventista no aceptó el amor que es Cristo, no aceptó la fe de Jesús y también no aceptó el vestido, la justicia de Cristo. Por eso nos preguntamos, desde 1888 hasta el día de hoy, ¿se vistió nuestra desnudez con el mensaje que predicamos desde 1888? ¿O continuamos aún desnudos? ¿Es la justicia de Cristo para nosotros hoy un mensaje como fuego en el rastrojo? Porque con el colirio, con el Espíritu Santo, este mensaje de justicia por la fe debía propagarse, dice, al mundo como fuego en el rastrojo. Eso es lo que, inspirado, la hermana Joel escribió para el pueblo adventista. Entonces, ¿ha acontecido eso? O si no, veamos en la Biblia. En la Biblia encontramos la profecía como ese evangelio, cuando los creyentes aceptan verdaderamente a Cristo, el amor, ¿no?, que es el oro afinado en fuego, cuando aceptan el carácter de Cristo, la vida de Cristo en el creyente, y cuando se acepta ese nuevo espíritu, una mente nueva, un conocimiento pleno del evangelio, un afianzamiento, dice, de la verdad que es Cristo en la mente, entonces ahora ese mensaje deberá ser llevado al mundo, dice, con poder y gloria. La Escritura está repleta con profecías de la diseminación mundial de la verdad en su pureza evangélica. Leamos algunos textos bíblicos. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En Zacarías 4:8, saldrán de Jerusalén aguas vivas. Así que también está comparado con aguas. Por eso Jesús a la mujer samaritana, que le dijo, si aceptas, dice, a Cristo, ¿no?, al Mesías, ¿no?, yo soy el que te habla, le dijo Jesús, ríos de agua viva brotarán de ti, le dijo, y ya no tendrás necesidad de venir a sacar agua a esta fuente, le dijo Jesús. Entonces, su espíritu, su persona, su vida, su justicia, su amor, su ley está comparado con el agua. En Isaías 61:3 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este mensaje, si es recibido
en el corazón iba a ser una luz potente, como la luz del sol. Esa luz debía alumbrar al mundo, pero el mundo en ese momento debía estar en tinieblas. Y nosotros ahora sí podemos creer que el mundo está ingresando a una época, a un tiempo de tinieblas, que cubren toda la tierra. ¿A qué se refiere las tinieblas? Desconocimiento de Dios. Desconocimiento también de la ciencia para poder solucionar los problemas del mundo actual, especialmente la salud. Las enfermedades están ya en todo el mundo. Hay problemas económicos, hay problemas de hambre, hay problemas de educación del mundo, porque la educación del mundo se ha cerrado. Y así no hay movimiento. Es difícil ahora viajar, movilizarse. Todo eso representa las tinieblas, el pecado, los males están cubriendo la tierra como una mortaja. Entonces, ahora es el tiempo de levantarse y resplandecer. Pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos amor, si no tenemos el carácter de Cristo, si no tenemos el Espíritu de Dios y la sabiduría de Daniel, entonces esto realmente para el ser humano carnal todavía es imposible. En Hechos 2, 17 y 18 también dice: y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, exactamente eso es lo que Dios comenzó a derramar en 1888. En esa forma vino el mensaje de justificación por la fe. El mensaje era el comienzo de la lluvia tardía. Pero, como hemos estudiado y como vamos a seguir estudiando, la lluvia tardía fue rechazado. Cristo fue rechazado. Por eso hasta hoy no se puede iluminar todo el mundo. La prédica de la teoría no es suficiente. Necesita ser predicado, dice, por testimonio personal. Apocalipsis 18:1, el cuarto ángel dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que el objetivo del mensaje de la justicia por la fe, en el marco del mensaje a la iglesia de la Odisea, tiene que cumplir esta misión. Pero para eso necesita ser aceptado, comprendido, y necesita apropiarnos de esa promesa, porque ya está disponible todo lo que ofrece el mercader celestial, Cristo, el testigo fiel, y nos ofrece gratuitamente. En Isaías 55 dice: comprad, dice, sin dinero, sin precio. Pero nos tiene que costar solamente lo que no vale en nosotros. ¿Qué es lo que no vale? Nuestra vida no vale nada. Nosotros somos como el polvo o como el gusano, somos nada prácticamente. Entonces necesitamos entregar nuestra vida, nuestro corazón o mente. Y luego necesitamos entregar también todas nuestras ganancias, todas nuestras posiciones, que son las riquezas de maldad. Está contaminado con injusticia, riquezas de injusticia, dice. Entregar a Cristo para que Cristo pueda llevar esa carga, y como ese Cristo va a ir delante, vamos a seguir al Cordero, Él dice que lo utilizará para predicar el Evangelio, para salvar almas. Pero por medio del hombre espiritual,
del creyente en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de este mensaje. Por eso necesitamos estudiar. Este mensaje se ha detenido. No porque Dios no quiere, sino el hombre no está dispuesto. Hasta hoy el testigo fiel está esperando. Hasta hoy el mensaje de la justicia de Cristo está ahí, esperando que podamos aceptar. Pero ahora, como estamos estudiando este mensaje a la iglesia de la Odisea, vamos a ver primeramente a quién va dirigido este mensaje a la iglesia de la Odisea, para poder ya conocer también entonces a quién venía dirigido el mensaje de la justicia por la fe en 1888. En el libro de Apocalipsis 1:20, relacionando con Apocalipsis 3:14, en Apocalipsis 3:14 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El mensaje de la iglesia de la Odisea viene entonces al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? ¿Cómo sabemos que el ángel de la iglesia de la Odisea son los dirigentes de la iglesia? Por las propias palabras del testigo fiel y verdadero. Entonces, el mensaje de la Odisea y el mensaje de la justicia por la fe, y todo este mensaje que estamos estudiando ya más de 3 meses, primero debe ser recibido por el ángel de la iglesia. Son los dirigentes. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 1:20. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, las 7 estrellas son los ángeles. Por eso escribe al ángel de la iglesia. Entonces, el ángel de la iglesia son las estrellas. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:20. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son las estrellas de la iglesia? Vamos a ver en Obreros Evangélicos, página 13 y 14, o también en Hechos de los Apóstoles 468. Dice así: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. ¿Quiénes están simbolizados por las 7 estrellas? Los ministros de Dios, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Los ministros de Dios están protegidos, están dirigidos por aquel que es primero y postrero, o sea, Cristo. Las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios, que han de representar el amor de Cristo. Pero no es cualquier ministro, sino los ministros que han de representar el amor de Cristo. En otras palabras, estos ministros deben tener el amor en el corazón de Cristo. Y como hemos estudiado, cuando el amor de Cristo es derramado por el Espíritu Santo, según Romanos 5:5, inmediatamente el amor humano, el amor egoísta, el yo, es puesto a un lado, es retirado del corazón. Sigue diciendo: las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Entonces, es decir, los ministros están bajo el gobierno o la dirección de Dios, dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo. Él las llena de luz. Entonces los ministros solamente son canales de luz, porque Dios es el que los llena de luz. La luz es la justicia, la luz es Cristo, la luz es la vida, la luz es el Espíritu. Y sigue diciendo: Él guía y dirige sus movimientos. Entonces, Cristo es el que guía y dirige los movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros.
Entonces, cuando un ministro no tiene el amor de Dios en el corazón, no está dirigido por Cristo, por el Espíritu Santo, y no tiene luz verdadera, sino solamente anda, como dice el profeta, a las chispas de su propia luz, entonces pasan a ser estrellas caídas. Es una estrella caída, entonces ya no tiene poder. Eso es lo que pasó en 1888 y hasta hoy sigue aconteciendo. Los ministros, los dirigentes del pueblo, los líderes, son los primeros que rechazaron y no aceptaron y manifestaron una oposición acérrima hacia el mensaje y hacia el mensajero. Ni tampoco no aceptaron entonces el mensaje a la iglesia de Laodicea. No tienen el amor de Dios, no tienen pues el carácter de Cristo, el vestido de la justicia, y no tienen el colirio, que es el Espíritu Santo, una mente espiritual. No tienen. Y como no tienen, entonces no pueden impartir a la iglesia, a los creyentes. Los creyentes entonces tienen que sufrir también la pérdida de todas estas dádivas, dones o riquezas o salvación que Cristo ha provisto para la iglesia de Laodicea, para los creyentes desde 1844 hasta el tiempo del fin. Ahora veamos, en Apocalipsis 12:1, allí nos habla también de estrellas. Dice, la corona de 12 estrellas estaba, dice, sobre aquella mujer pura vestida de blanco que vio el profeta Juan. Esa mujer vestida de blanco con una corona de 12 estrellas representa a la iglesia. La iglesia entonces es dirigida por las estrellas. Las estrellas son los ministros y los ministros deben ser dirigidos por Cristo. Si no son dirigidas entonces por Cristo, entonces son estrellas caídas. No cumplen la función para lo cual Dios quiere que los ministros puedan cumplir. Ahora en Daniel 8, 9 al 10 encontramos otra declaración. Cuando el cuerno pequeño echó por tierra, dice, aparte de las estrellas, entendemos que éstas se referían a los dirigentes prominentes de los judíos. De uno de ellos dice, un cuerno pequeño salió y creció, mucho hacia el sur, hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Esta profecía se aplica y se aplicó a la Edad Media. Por eso es que en la Edad Media la iglesia no estaba dirigida por ministros, porque la iglesia dice huyó al desierto. Y entonces el cuerno pequeño dice que los persiguió al ejército del cielo, a las estrellas, y los pisoteó. En Hechos de los Apóstoles 133 encontramos allí la declaración acerca de los ministros, de los dirigentes. Pero antes necesitamos también comprender de que hoy en día también ese cuerno pequeño que creció, también hoy en día se va a levantar nuevamente. La historia se repetirá. Y quién sabe, ya el cuerno pequeño ha hecho ya su trabajo y seguirá trabajando para que el ministerio no cumpla realmente su misión. Pero necesitamos que Dios pueda
proveer obreros para su viña, para que este mensaje pueda ir adelante. Leeremos acerca de los dirigentes en Hechos de los Apóstoles 133. Dice: los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. O sea, Dios no quiere que si uno quiere ser verdadero creyente, no debe confiar en su juicio individual. En otras palabras, llevar este mensaje solo. Es un plan estudiado de Satanás, separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Satanás siempre quiere separar a los mensajeros, porque si se unen a los mensajeros, habrá fuerza y el mensaje irá adelante. Por eso el sabio Salomón dice: cuerda de 3 dobleces no se puede romper. Eso es lo que aconteció en 1888. Ya hemos estudiado algo de eso. ¿Por qué la luz del mensaje de la justicia por la fe se apagó? ¿Por qué los mensajeros no continuaron llevando? Me refiero a Jones, Waggoner, Elena White, el profesor Prescott y otros también que aceptaron. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hizo es actuar por medio de los líderes dirigentes del pueblo adventista y los separó a estos mensajeros. Hemos visto que a Elena White lo mandó a Europa, a Australia, a Waggoner lo envió a Inglaterra y a Jones lo dejó en América. Y dice que el profesor Prescott salió, dice, por todo el mundo a llevar ese mensaje. Así Satanás separa a los mensajeros. Dios quiere que los mensajeros se puedan unir para dar poder al mensaje. Así como Jesús dejó a 12 discípulos bien unidos. Y no solo 12, después hubieron 120 cuando recibieron la lluvia temprana. Y cuando Jesús se fue de la tierra al cielo, hubieron, dice, como 500 hermanos unidos. Bueno, sigamos adelante leyendo. Descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad es rechazar los medios que ha dispuesto para ayudar, animar, fortalecer a su pueblo. Entonces no se debe rechazar, dice, a los que cumplen ciertas responsabilidades en la dirección de hacer avanzar la verdad. Siempre en un grupo unido de hermanos tiene que haber los que encabezan, los que van adelante, los líderes, los maestros, pero maestros que tengan el amor en el corazón, dirigidos por Cristo. Ellos pueden, dice, ahora unirse con todos sus hermanos y llevar adelante. El que cualquier obrero de la causa de Dios pase por alto a los tales y piense que la luz divina no puede venir por ningún otro medio que directamente de Dios, es colocarse en una posición donde está expuesto a ser engañado y vencido por el enemigo. Entonces, los mensajeros que traen este mensaje, dice, si uno acepta, debe unirse a esos mensajeros. Ese es el consejo de Dios. Y el mismo Espíritu entonces los llevará a la unión. Pero si el ser humano, el hombre carnal que está muriendo, se levanta y resiste a unirse, entonces será la caída del creyente. Porque el justo, dice, puede caer también. Por eso
La justicia del justo depende de la relación con Cristo, de la conexión con Cristo. Cada día dice renovar el pacto de consagración. Así solamente podemos ir adelante en este tiempo del fin. Sigamos leyendo. El Señor en su sabiduría ha dispuesto que por medio de la estrecha relación que deberían mantener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano, una iglesia a otra iglesia, y así el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo, y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Ahí está el método de Dios, ahí está la fórmula de Dios. Los creyentes que aceptan este mensaje, dice, y reciben el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios los unirá. Siempre y cuando que la carne no se levante y se oponga. Así unidos, dice, organizados y bien dirigidos, bajo la dirección del Espíritu Santo, llevarán, dice, las alegres nuevas de la justicia por la fe. Del mensaje a la iglesia de la Odisea, que ofrece el oro afinado en fuego, las vestiduras y el colirio. Ese es el método de Dios. Pero como en 1888, hasta el día de hoy, el ministerio del pueblo adventista no aceptó este mensaje, entonces, conforme la profecía dice, es triste mencionarlo, realmente, si no tienen el Espíritu de Dios, el amor, son estrellas caídas. Pero Dios ha de levantar, dice, mensajeros. Dios ha de levantar otros. Así como a la hermana White, cuando su esposo Jaime White murió, Dios le reveló y le dijo, el Señor levantará otros mensajeros. Y esos serán los mensajeros, Jones y Waggoner, que dieron poder al mensaje. Pero como ahora vamos a seguir estudiando, tristemente ese mensaje se paralizó. Así que por lo tanto, el ángel de la iglesia de la Odisea son los dirigentes humanos de la iglesia. El gran corazón de la obra, la mayor autoridad que Dios tiene sobre la tierra. Eso lo dice en Testimonios, tomo 3, 492. Es por lo tanto a esos líderes a quien el Señor Jesús dirige primeramente su trascendente mensaje a la iglesia de la Odisea. Si verdaderamente comprenden y la reciben, dicho mensaje, los ministros y laicos de la iglesia no tardarán en recibirlo también. Cabe deducir eso a partir de la siguiente declaración en Testimonios Especiales número 10, página 46 de 1890. Dice así: los miembros de nuestras iglesias no son incorregibles. La falta no se debe encontrar tanto en ellos como en sus maestros. Sus pastores no lo alimentan. Entonces, ¿por qué la iglesia de la Odisea, los creyentes de ese tiempo, están en un estado de tibieza y no conocen su condición y rechazan la oferta? Dice, porque sus maestros, sus pastores, sus líderes, dice, no los alimentan. ¿Y por qué no los alimenta? Porque ellos no han recibido. Así el mensaje de Dios viene, ¿no? Así como Dios actúa. Dios es la fuente, Cristo es el medio y el Espíritu Santo es el que actúa. En unidad funciona la divinidad. Entonces también la iglesia funciona así. El Espíritu Santo es el que da el mensaje a los ministros y los ministros llevan al pueblo y el pueblo lleva al mundo y siempre en completa unidad, nunca separados. Entonces nosotros podemos
y a ir entendiendo. Jesús dice, yo conozco tus obras. Pero el ángel de la iglesia no conoce y ni comprende sus obras. Se le oculta su verdadera condición. Por lo tanto, el mensaje que informa al respecto es un desconocimiento. O sea, Jesús conoce las obras de los dirigentes. Pero los dirigentes, dice, no comprenden ni conocen sus obras. ¿Por qué? Es cierto que los dirigentes, los ministros y aún el pueblo están haciendo obras de la obediencia a la ley. Y esas obras Dios conoce. Y esas obras, dice, le causan, dice, náuseas. Ya hemos leído en el estudio anterior qué es lo que causa las náuseas. Dice, hay una mosca muerta. Esa mosca muerta es lo que causa náuseas. ¿Qué es eso? Hemos leído también. Es la justicia propia, la confianza propia, que dice que soy rico y no tengo necesidad de nada. En otras palabras dice, yo conozco el mensaje de la justicia por la fe, yo estoy predicando. Pero una cosa es predicar, pero otra cosa es tener el amor de Dios en el corazón para que el amor o la fe obre por el amor. Pero otra cosa es cumplir la letra de la ley carnalmente, humanamente. El laodicense, comenzando de los dirigentes, lo que tiene y lo que tenemos son obras humanas del cumplimiento de la ley. Estamos bajo la ley, bajo la maldición de la ley, porque siempre el hombre carnal, como dice Romanos 8, no va a poder obedecer la ley. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede agradar a Dios, dice. Esas son las obras que tiene. Por eso el testigo fiel dice, yo conozco tus obras. Esas obras son humanas. Está contaminado con egoísmo. Por más que sea la obediencia a la Biblia, al Espíritu, profecía, no tiene ningún valor. Ese es el problema del laodicense. Y por eso, ahora el laodicense, como hace esas obras de la ley, y no ha entendido de que nadie, dice, será justificado por las obras de la ley. En el libro de Romanos, capítulo 3 y 4 podemos encontrar. Porque la justicia de Cristo vino, dice, sin las obras de la ley, solo por fe y gracia. Pero como el laodicense conoce la teoría sin el poder, ¿qué dice? Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pretende ser rico, pretende tener el mensaje. Pero ¿qué ha acontecido? Si realmente tuviera el mensaje y nosotros también tuviéramos el mensaje, desde 1888 hay que ser realistas. Han pasado 132 largos años desde que fue dado el mensaje de 1888. Pero hasta hoy no cumple su misión. Primero, que no ha transformado las vidas. No tenemos todavía el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, un carácter que no se enoja, que no se molesta, un carácter que no critica, un carácter que no juzga, un carácter que no explosiona, un carácter que tiene el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es lo que le lleva al mundo, porque todo el mundo son nuestros prójimos. No tenemos ese amor. Pero nuevamente, ¿quién sabe? El mercader celestial está esperando y nos está ofreciendo en este tiempo.
Pero el gran problema, en tercer lugar, es que no conocemos, porque hemos construido una barrera en la puerta de nuestro corazón. Y nuestro corazón también no hay lugar, está lleno, dice, de amor egoísta, de egoísmo, de avaricia, de orgullo, de toda clase de concupiscencias. Jesús dijo, del corazón salen todas las malas cosas. Y siendo malos, dice, nunca ustedes van a poder hacer el bien, o sea, cumplir la ley perfectamente. Es cierto que los que se van a salvar van a cumplir la ley perfectamente, pero no con la vida humana, vida carnal, sino en una vida espiritual que Cristo tiene preparado. Pero para ello necesitamos conocer nuestra condición, reconocer. Pero el laodicense no conoce, dice, y como no conocemos, estamos contentos hasta el día de hoy. Entonces, reconocer que el mensaje se dirige primeramente a los líderes de la Iglesia no es de modo alguno criticar, es aceptar nuestra condición espiritual de tibieza y el estado de muerte espiritual continua desde 1888 hasta hoy. Todos juntos estamos sumidos en el mismo problema y la larga demora es una entera responsabilidad de todos nosotros por igual. Por eso la venida de Cristo se ha demorado. Por eso el fuerte pregón ha demorado. Por eso la lluvia tardía está ya disponible. Porque los vasos, dice, están sucios con la mosca muerta, con el egoísmo. Y el vaso, dice, está volteado hacia la tierra, no está limpio hacia arriba. El vaso es nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Entonces el Señor dirige ese mensaje ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Y el Espíritu de Profecía, pues en tonos claros, hace responsables a los ministros que debían haber aceptado el mensaje en 1888. Si hubieran aceptado, dice, la iglesia habría cooperado y la obra se habría terminado ya. Lo cual está registrado en Mensajes Selectos, tomo 1, 276. Y el mismo libro de Salmos 110:3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntario en el día de tu poder. Pero como el pueblo pues se acostumbró a mirar a los ministros, a los pastores, la hermana Juárez escribe en Consejos sobre Salud, dice, los creyentes, dice, confían, dice, sus almas a los pastores y confían su salud, dice, a los médicos. Sin darse cuenta que tienen un médico que está esperando a la puerta del corazón. Pero en la puerta del corazón hemos amontonado, dice, las cosas de este mundo y adentro también no queremos renunciar. Amamos nuestra familia, amamos nuestra casa, amamos el mundo, el trabajo, los estudios, todas las cosas del mundo amamos como el joven rico. Y ese es el problema del laodicense. Todo eso, dice, causa náuseas a Cristo. Pero ¿cómo empezó esta situación? Necesitamos estudiar desde la raíz el problema. ¿Por qué existe ese problema? Necesitamos ir a la raíz. Porque si hablamos de las obras externas, de los actos, de los hechos, bueno, aparentemente el laodicense cumple la ley. Pero el pecado desconocido
que ignoramos está pues oculto, está en el corazón. Pero ¿cómo surge eso? Romanos 5:12 dice, todos nosotros, dice, hemos repetido el pecado o la caída de Adán. Testimonios, tomo 5, 637 dice, después que Adán y Eva hubieron compartido el fruto prohibido, fueron invadidos de un sentimiento de vergüenza y terror. En un primer momento, su única preocupación fue cómo excusar su pecado ante Dios y escapar a la espantosa sentencia de muerte. El espíritu de autojustificación tuvo su origen en el padre de toda mentira y se ha manifestado en todos los hijos de Adán. Así que la herencia del sentimiento de vergüenza y la excusa del pecado y huir o alejarse de Dios comenzó con Adán. Por eso hoy en día nosotros no queremos entregar nuestra vida a Cristo, no queremos entregarnos. El pecado nos aleja, tenemos vergüenza. Ese es el gran problema que comenzó desde Adán. Entonces, el primer resultado de esa culpa fue la vergüenza. Y el hombre, dice, se escondió, y también su mujer, de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Y Génesis 3:9 y 10 dice, y la segunda evidencia fue el temor. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Viene el temor, el miedo. Vergüenza, temor, miedo y ahora se escondió. ¿Por qué se escondió? Dice, porque estaba desnudo. Ese es el gran problema de todos los tiempos desde Adán hasta hoy. El ser humano nace desnudo en este mundo. El hombre carnal es desnudo. ¿Qué es desnudez? Es un carácter humano lleno de males, lleno de defectos, lleno de deficiencias, porque tiene la raíz del pecado, el egoísmo, el amor propio. De ahí, como hemos leído, el egoísmo tiene 1000 canales por donde salen los males y se manifiestan. Esa es la desnudez, el mal carácter, la mala conducta. Y Satanás estableció la falsa educación del mundo para mejorar al ser humano. Y luego Satanás también entró a la iglesia y estableció esa misma educación. Querer educar al creyente con la palabra de Dios. Mejorar al hombre carnal, al hombre natural. Injertar, dice la verdad, en un corazón natural egoísta. Entonces, ahora, como tiene un carácter que no es perfecto, entonces tiene miedo, se esconde de Dios, no quiere aceptar a Cristo, no quiere entregar su vida, solamente la entrega superficial, de boca. Entonces, eso no funciona. Entonces, la tercera consecuencia fue construir una barrera, esconderse, dando lugar a un estado de inconsciencia. Adán se encontró en una situación en la que le resultaba imposible reconocer su culpa y confesarla. Por eso el ángel a la iglesia de la Odisea que dice, arrepiéntete, arrepentimiento necesita. Pero el ser humano no puede arrepentirse, tiene que ir tal como está Cristo. En el libro de Hechos dice, capítulo 2, si no me equivoco, dice, Cristo es el que da arrepentimiento.
Entonces, en lugar de eso, ¿qué pasó con Adán? Echó la culpa a la serpiente. Y sabemos que Eva echó la culpa a la serpiente y Adán echó la culpa a Eva. Eso es lo que aconteció al principio. Entonces la pareja culpable habría muerto entonces allí si hubiesen sido conscientes de la plena magnitud de su culpa, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero cuando los perdidos comprendan finalmente la enormidad de su culpa, sufrirán la segunda muerte en el cumplimiento de la advertencia del Señor a Adán y Eva, según la cual, si pecaban, morirían. Es lo que Dios le dijo, Génesis 2:17. ¿A qué muerte se estaba refiriendo? Apocalipsis dice que era la segunda muerte, la consecuencia del pecado, la paga del pecado. Y la primera muerte no es muerte, ese es un descanso, un sueño temporal, consecuencia de la herencia de pecado que heredamos de Adán. El sufrimiento, la consecuencia del pecado es la primera muerte, el sueño temporal. Y la segunda muerte, de donde no hay regreso, es la paga del pecado. Entonces es importante que comprendamos que la culpabilidad asociada al pecado lleva en sí misma la pena de la muerte eterna. Y que el hecho mismo de que nuestra vida física se prolongue en la actualidad a modo de tiempo de prueba, evidencia que existe un mecanismo inconsciente de reprensión que tuvo su origen en el Edén. Así entonces, lo que el testigo fiel dice, y no conoces, se convierte en una bendición. Porque el propósito de Dios era dar al hombre la oportunidad de aprender el arrepentimiento y la fe en un Salvador. Por eso Cristo hizo el primer sacrificio y le vistió a Adán. ¿Con qué le vistió la desnudez? Con las pieles del cordero, para que Adán entendiera que así como el cordero dio su vida, Cristo iba a dar su vida y Cristo nos iba a dar su carácter. Así como el cordero le proporcionó el vestido a Adán y Eva, Cristo nos iba a dar su carácter, su manto de justicia. Esa vida perfecta, sin pecado que vivió al nacer, engendrado por el Espíritu Santo en carne humana, también para nosotros, en el plan de salvación está contemplado ya de que el que acepta a Cristo y comprende su condición y renuncia al pecado y a este mundo, nace engendrado por el Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo necesitamos recibir a Cristo, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Ahora, la cuarta consecuencia fue el desarrollo de una enemistad con Dios. Por eso en Génesis 3:13 encontramos, ¿no? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera. Adán sentía que Dios era realmente el responsable del problema. Eva compartió esa recién erigida barrera inconsciente. ¿Por cuánto tiempo ella podía aceptar ni confesar su propia culpa? La serpiente me engañó y yo comí. Entonces Adán y Eva eran inconscientes, no reconocieron su culpa. Hoy en día también el laodicense sigue repitiendo eso, nosotros seguimos repitiendo. Nosotros pensamos que al ser externamente buenos cristianos, estamos bien. Pero no sabemos, dice, que hay una mosca muerta. El pecado está, la raíz ha quedado, la raíz está en el corazón. Entonces podemos
aprender que desde aquel primer pecado en el Edén, la humanidad ha venido repitiendo la misma forma de pecado inconsciente, pecado en el corazón. A menos que el hombre tenga fe en un Salvador divino, que cargue con todo el peso de su culpa, el pleno reconocimiento de esta por parte del pecador significa su muerte. En vista de eso, es un acto de misericordia el que no tengamos un conocimiento pleno de la profundidad de nuestro pecado y culpa. Esa situación de que no conoces podría perpetuarse por las edades sin fin, si no fuera porque Cristo tiene que volver por segunda vez y porque el pecado ha de tener un final. Pero eso existe en el mensaje a la Odisea. Así que entonces, Cristo vino a solucionar ese pecado inconsciente que desconoce el ser humano. ¿Por qué el ser humano desconoce el pecado en el fondo, en su raíz? Porque no puede ver, no tiene fe. Necesita los ojos de la fe. Entonces Cristo vino a solucionar ese problema. Cuando Cristo murió, dice Romanos 6:6, también el creyente murió en Cristo. Toda la humanidad murió en Cristo. Es decir, Pablo entendió ese mensaje en Gálatas 2:20. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para acabar con ese pecado desconocido, que uno no se da cuenta y no sabe en qué magnitud, en qué forma está ese pecado en el corazón, lo más simple es reconocer que nuestro carácter no ha cambiado totalmente y reconocer que humanamente no podemos cumplir la ley de Dios. Humanamente no podemos ni entender el mensaje en su contenido amplio, ni llevar ese mensaje, ese pan al mundo, que el mundo perece de hambre. Entonces dice, al entregar nuestra vida, seremos crucificados con Cristo. La mente carnal, el corazón egoísta, ha de morir ya. Y muerto la raíz, ahora sí, el creyente espiritual puede vivir una vida de victoria, una vida de justicia. Ahora sí, la vida cristiana puede ser fácil, tal como hemos estudiado. Ese es el objetivo del mensaje del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Ofrece solución. Pero necesitamos conocer ese pecado oculto que hay. Como hemos dicho, para no olvidarnos, esa mosca muerta, así lo llama el espíritu de profecía, para no olvidarse. Y eso está en la Biblia, en el libro de Proverbios. Así que ahora, por alguna misteriosa razón, se sintieron desnudos cada uno frente al otro y frente a Dios. Hablamos de Adán y Eva. Pero Dios dice que allí estaba en el huerto y los llamó a ellos. Pero ¿qué pasó? Como hemos visto, ellos no reconocieron. Entonces, desde ese tiempo hasta hoy, ha venido siendo así para todo hombre. Romanos 1:28 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. El ser humano, por más que esté en la iglesia, si no ha reconocido y aceptado a Cristo, sigue teniendo, dice, una mente depravada.
porque no tiene, dice, a Dios en su mente, en su corazón, ni siquiera en la noticia, dice. El hombre se volvió entonces enemigo de Dios. Y el mensaje de la justicia por la fe es reconciliar al hombre con Dios, llamar al hombre a una conversión, a un nuevo nacimiento, a una entrega completa, para empezar una vida de justicia. Por eso en Romanos 1, 18 al 21 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Así que si el ser humano pues está en impiedad, tiene esa mosca muerta, esa justicia propia, esa confianza propia, entonces la ira de Dios, dice, está contra el pecador, que no quiere reconocer su condición. Porque Dios es fuego consumidor contra la injusticia, contra el pecado. Porque lo que de Dios se conoce, dice, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Así que los discursos humanos se desvanecen, no duran mucho. Por eso dice, se desvanecieron en sus discursos. En este mundo solo hay dos clases de personas: los que tienen fe y los que no tienen una fe verdadera. Los que tienen a Cristo, los que no tienen. Como hemos leído, los que recogen con Cristo y los que no recogen con Cristo. Y los que no recogen con Cristo, no tienen a Cristo, dice, se desvanecieron en sus discursos. Por eso la prédica no dura. La prédica puede ser elocuente de la teoría, de la verdad, del evangelio, de la justicia o de profecías, de salud, lo que sea. Pero los creyentes se emocionan y aún hasta pueden entregarse, pero cuando salieron de la prédica, vuelven a la vida antigua. La palabra de Dios lo llama a ellos, es como el puerco, dice, que es lavado y vuelve a revolcarse, no dura. Pero la justicia de Dios, dice, es eterna. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. La mente carnal está entenebrecido. No vamos a comprender todo el evangelio, todo el plan de salvación. La ciencia de la cruz no vamos a comprender. Necesita mente espiritual. Entonces, necesitamos comprender que los creyentes desde 1888 hasta hoy tienen y tenemos el orgullo espiritual. Pero todo lo leído se refiere en Romanos a los malvados. Esa declaración les afecta también a ellos y a nosotros. Somos cristianos nacidos de nuevo, a diferencia de ellos. Pero tenemos el problema de la culpabilidad interna. Pero el testigo fiel y verdadero, ¿qué dice? Que nosotros también tenemos un problema con el pecado no conocido. Así que no nos olvidemos. Porque en Apocalipsis 3, 14 al 18 dice, y no conoces, dice, tu verdadera condición. Es el pecado no conocido. Esa es la mosca muerta. Ese es el gran problema. El resto todo está bien, dice. Declara, por eso dice, ha retardado la venida del Señor hasta hoy. Y se ha impedido el fuerte clamor por más de un siglo ya. A pesar de que
seamos cristianos tan sinceros y tan nacidos de nuevo según nosotros, nuestro corazón, el profeta Jeremías dice, es engañoso, nos engañamos. Y Pablo nos dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8. Y esa carne que mora en nosotros es la raíz de todo el problema del laodicense. Pero ¿por qué el testigo fiel amonesta de esa manera? Porque el pueblo de Dios debe estar preparado para estar en pie en la presencia de Dios en los últimos días, especialmente en el corto tiempo de angustia. Bien, que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar nuestro estudio. Amén.